nuestro siguiente especialista, el ingeniero Dante Reynoso. El ingeniero Dante Reynoso es ingeniero mecánico por el Instituto Politécnico Nacional, especialista con 34 años de experiencia en aire acondicionado de precisión para centro de datos de misión crítica, autor del artículo Sistemas de aire acondicionado de precisión para salas de cómputo y comunicaciones, y director general de Data Air Electric, IPA Representative en México. Les recordamos que para hacer preguntas pueden hacer preguntas en el chat y al final nos quedaremos los tres presentadores para responder las preguntas. Te cedo la palabra, ingeniero. ¿Prendes tu micrófono? Muy buen día a todos. Muchas gracias, ingeniero Miguel Aldrete, por la invitación a poder presentar un poco de la experiencia que he adquirido durante estos prácticamente 34 años. Agradecerle a la International Power Association, a todo el equipo de trabajo. Y bueno, pues saludándolos, dándoles un saludo muy cordial. Me da un enorme gusto poder participar en este evento importante. Bueno, pues han sido 34 años largos de experiencia, de estar involucrado en el diseño de enfriamientos para salas de datos. Comentarles y compartirles mi primera experiencia en un centro de datos fue en un 15 de septiembre del 1990, o sea, ya son muchos años. En todo este tiempo me ha tocado ver pues cuáles han sido las tendencias, los cambios, la evolución que ha tenido el tema de enfriamiento en este tipo de aplicaciones. Pues vamos a iniciar. Ya la ingeniera Carla habló de lo que el tema de buscar la eficiencia energética. Hoy en día estamos viviendo cambios pues muy drásticos. Estamos realmente en una era de transformación digital, donde estamos viendo la utilización de la inteligencia artificial, el incremento de manera desbordante de la utilización de datos. Hoy no podemos concebir un mundo si no tenemos pues un celular, si no tenemos acceso a Internet. Y comentando, por ejemplo, aquí vemos una lámina donde vemos una imagen donde vemos un auto, el cual tiene una conducción sin conductor. Y esa imagen yo la encontré en la web hace un par de meses. Y yo decía, bueno, esto probablemente lo voy a ver en alguna ocasión en mi vida. Pues no, resulta que hice un viaje hace poco a California y me sorprendí el ver un auto que decía un taxi sin conductor. La verdad es que yo tuve que abrir los ojos y verlo nuevamente porque es algo que ya el futuro ya nos alcanzó. Estamos viviendo realmente una transformación digital e informática, una verdadera revolución tecnológica y digital. Entonces, hoy en día, ¿la tendencia cuál es? La tendencia es el crecimiento de los centros de datos de misión crítica. Cada vez se requieren centros de datos de mucho más especialidad, mucho más confiables. Hoy no podemos concebir la vida sin datos en la nube. Y bueno, vamos a hablar hoy de lo que tiene que ver con la eficiencia energética. Por ahí hay varios retos que todos los profesionales que estamos en esta industria, que hoy se ha convertido en una industria esencial. No se puede concebir la vida así como la industria médica o la industria alimenticia. Hoy no se puede concebir la vida sin la industria de telecomunicaciones. Y hay varios retos que nos hemos forjado durante todo este tiempo, todos estos profesionales de diseñadores y operaciones y de operación y de todo lo que son los procesos informáticos. Y uno de los retos principales pues es lograr centros de datos con mejor eficiencia energética. Ya la ingeniera Carla ya habló de lo que es el PUE, los objetivos que se tienen. Otro de los retos importantes pues es obtener diseñar centros de datos sustentables, reducir la huella de carbono. Y encontré algunos datos importantes. Por ejemplo, actualmente el consumo eléctrico para centros de datos en el mundo, estamos hablando de más de 300 terawatts por hora. Eso equivale más o menos entre 0.9 y 1.3% del consumo de energía
de la demanda mundial de electricidad. Eso es una barbaridad. Y lo más interesante es que se está migrando a un crecimiento inmediato a 500 terawatts y en un futuro muy corto a 1000 terawatts. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día la necesidad de los grandes centros de datos o medianos centros de datos o pequeños centros de datos como el tipo Edge cada vez va a ser más común. Y bueno, hay otro dato también ahí que estamos hablando de que un centro de datos requiere de 10 a 50 veces más el consumo de energía con respecto a una instalación típica comercial. Y ya lo dijo Carla, y aquí lo voy a confirmar, el enfriamiento para servidores consume arriba del 50% de lo que consume el centro de datos. Y algo muy interesante aquí, uno de los retos, y para ser congruentes con lo que se ha hablado a través de la International Power, otro de los retos es cumplir con las 3 Cs, o sea, darle continuidad, darle la confiabilidad y todo un sistema de calidad. Eso que hemos visto en otras sesiones que hablamos de calidad de la energía, pues eso también aplica para el sistema de enfriamiento. Bien, ahí tengo unas gráficas de la industria en la parte de la robótica. Me tocó ver unas noticias hace poco donde pues un doctor a través de un robot haciendo una operación remota. Hoy estamos todo el tema de ciudades inteligentes y hoy en nuestros celulares pues tenemos aplicaciones, una variedad de aplicaciones, los cuales no nada más nos sirve para comunicarnos, sino para hacer contrataciones, todo el sistema de transporte, el sistema aéreo, en fin. Entonces estamos viviendo realmente una verdadera revolución en la parte de tecnología y digital. Bien, vamos a entrar ya en el tema. Vamos a ver los aspectos a considerar para diseñar un centro de datos de misión crítica. Básicamente estamos hablando de 5 ámbitos o cinco aspectos muy importantes que tienen que ver con el ámbito, el sistema eléctrico, la parte de seguridad, comunicación y monitoreo, y en este caso específico, el aire acondicionado, y cómo darles algunos tips de cómo buscar la eficiencia energética. La parte de ámbito pues tiene que ver con la construcción, dónde se va a instalar, la accesibilidad, la zona sísmica, la ubicación, en fin, los elementos constructivos del edificio. La parte eléctrica, bueno, pues todo lo que tiene que ver con las protecciones, la continuidad que se le debe dar a través pues, de todo un circuito eléctrico, de equipos eléctricos como plantas de emergencia, UPS, transformadores, PDMs, RPPs, todo lo que es el cableado, protecciones eléctricas, protecciones ante transitorios, etcétera. Eso, en estos, y para que sepas, pues, se le ha dado mucho énfasis de cómo lograr una instalación de calidad y altamente confiable y darle continuidad a una operación de misión crítica. Y bueno, la parte de seguridad, control de acceso, circuitos cerrados de televisión, detección y supresión de incendio, todo lo que tiene que ver con la seguridad física y la seguridad de los equipos. Y todo esto con la misión de darle una continuidad al sistema informático. Y bueno, la parte de comunicación y monitoreo, lo que es cableado estructurado, la fibra óptica, y hoy muy importante, no podemos concebir un centro de datos de misión crítica si no tenemos un sistema de monitoreo. Ya lo comentó la ingeniera Carla a través de un DECIM que nos permite hacer una gestión energética, estar viendo de manera constante y en línea cómo se está comportando el centro de datos y cómo ir buscando las mejoras para poder lograr un PUE lo más bajo posible. Ya la ingeniera Carla comentó los rangos, tenemos de 3.5 que es muy ineficiente hasta 1.2 que es muy, muy eficiente y estar buscando lograr estar cercano al 1.2 como valor de PUE. Y bien, pues vamos a entrar al tema de lo que es el aire acondicionado, cómo lograr la eficiencia energética. Primero vamos a entender el porqué de la importancia del enfriamiento en un centro de datos. Un centro de datos normalmente lo concebimos y le damos mayor importancia a la parte eléctrica
le ponemos mejores tecnologías en UPS, evitamos que haya conexiones ilegales, mejores prácticas, equipamiento que nos dé esa parte de seguridad eléctrica para poder pues respaldar las cargas. Sin embargo, el tema de enfriamiento es muy importante porque estamos hablando de un recinto cerrado, donde por cuestiones de seguridad, por cuestiones de confidencialidad, pues no, y además por un ambiente tratado, pues no se puede mantener un centro informático en cualquier lugar. Entonces eso hace que sea herméticamente sellado un centro de datos, que haya barrera de vapor, etcétera, y eso pues se está generando incremento de temperatura, los cuales afecta directamente a la operación de los centros de datos. Debemos entender que es un centro de datos de emisión crítica, donde se requiere no nada más el control de temperatura, sino también se requiere valores de humedad, un porcentaje de humedad relativa que nos permita tener un ambiente ni tan húmedo ni tan seco, porque un ambiente seco pues nos lleva a la estática, y esa estática nos puede crear un cortocircuito en los servidores. Recordemos que estamos hablando de servidores que operan en corriente directa, entonces cualquier quito eléctrico por estática nos puede dañar los servidores. Y al lado contrario, teniendo una alta humedad, pues vamos a tener condensación, y en circuitos eléctricos puede haber ahí cuestiones que afecte a la rigidez dieléctrica de las tarjetas, inclusive a tener un cortocircuito por humedad. En fin, debemos de tener un sistema de control de temperatura y humedad muy precisa, y de ahí viene el nombre de la parte de precisión. Otra característica importante en los centros de datos pues, es el tipo de calor. En esta sesión no vamos a entrar en tipos de calor, ni unidades de calor, nada de eso. Vamos a ver conceptos de manera muy general. En este caso, lo que hemos visto en los centros de datos, prácticamente tenemos puro calor sensible, puro calor seco. Hay dos tipos de calor sensible, calor latente, que tiene que ver con la humedad. Entonces, las consideraciones de diseño para enfriamiento para una sala de datos tiene que ser prácticamente del 90 al 95 de diseño para calor sensible. Los equipos de precisión y los diseñadores de centros de datos contemplan esa carga térmica considerando un alto calor sensible. Entonces, eso es muy importante porque no cualquier sistema de enfriamiento se puede meter ahí. Muy importante el cubrir la garantía de los equipos. Normalmente estos servidores los fabrican equipos los cuales requieren ciertas condiciones tanto eléctricas como ambientales, y pues debemos de cumplir esas condiciones para poder tener acceso a esas garantías. Y la parte de monitoreo, ya hablamos de la importancia de estarlo monitoreando constantemente, y algo que no tomamos muy en cuenta, de acuerdo a la experiencia que yo he visto, que tenemos una operación 7 por 24 por 365 días del año. Tenemos no hay un centro de datos que esté trabajando de manera parcial. Normalmente los centros de datos tienen una operación constante y de alta densidad. Ahorita vamos a hablar de eso, ese fenómeno, de lo que está sucediendo y la tendencia en los centros de datos. Bien, aquí ya vimos lo que es el porqué, la importancia y cómo vamos a hacer un buen diseño para un centro de datos. Y es muy básico, vamos a verlo desde el aspecto termodinámico, muy sencillo. Tenemos un recinto cerrado, tenemos servidores. Esos servidores están consumiendo energía eléctrica, y la energía eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa energía eléctrica que estamos suministrando a nuestros servidores, una energía eléctrica confiable, continua y de calidad, pues de alguna manera se va a transformar y se transforma en calor. Entonces, ese calor va incrementando la delta en los centros de datos, entonces de ahí la importancia de poder retirar ese calor. Hay diferentes tipos de equipos para poder retirar ese enfriamiento. Hay sistemas que manejan agua fría a través de un generador externo. Hay equipos de expansión directa, alto contenido. Hay aplicaciones de free cooling, que ya lo comentó Carla. Lo podemos ver de manera muy general de qué se trata de eso.
enfriados por aire, por agua, por licor, en fin, hay una gran variedad. Y básicamente he basado mi experiencia en en la ingeniería de producto para equipos que realmente satisfagan las necesidades y las condiciones que requieren tan críticas hoy en día los centros de datos. Bien, no podemos concebir el enfriamiento si no estamos basados bajo normas. ASRAE, que es la Asociación Americana de Ingenieros en Aire Acondicionado y Refrigeración y Calefacción, tiene tiene un involucramiento clave en todo esto. Y más por toda esta problemática, por los altos consumos de energía, por la calidad que requiere los centros de datos, la especialidad, pues se creó un comité que se llama TC 9.9. Esto más o menos yo tengo una idea que surgió un poco antes del siglo pasado, en los 1900 y tantos, y este comité básicamente está formado por fabricantes de equipo de cómputo y telecomunicaciones y especialistas en el ramo del aire acondicionado. Entonces, pues ellos se han dado a la tarea de primero clasificar los centros de datos. Hay diferentes centros de datos que son desde una aplicación, una computadora como la que tenemos en casa o la que tenemos en oficina, hasta centros de datos donde pues son de misión crítica y tiene que tener un aspecto totalmente controlado. Y ahí es donde nosotros nos vamos a enfocar en la clase 1, de acuerdo a esta tabla de ASRAE. Se dan cuenta, tenemos la clase 1 para servidores para empresas, almacenamiento de productos, obviamente productos, hablamos de robótica, y las características deben ser totalmente controlado. Y bien, vamos a ver otra tabla también. Todo tiene que ver con ASRAE y tiene que ver con TC 9.9. Hay una serie de libros de ASRAE dedicados a Datacom o data centros y comunicaciones, y que tiene que ver con pues, diseños térmicos, buenas prácticas, alta densidad, vibraciones, consideraciones de diseño. Hoy estaba yo viendo en lo que es la página de ASRAE y hoy estamos hablando de 14 libros que hoy hablan de cómo tener una mejor eficiencia energética en los centros de datos, la importancia del monitoreo, la parte de cómo lograr el QE. En fin, hoy se ha ido especializando este tema de los centros de datos. No es un tema menor, la verdad es que es un tema bastante crítico y ustedes van a escuchar en las redes o especialistas o en conferencias prácticamente todas las personas que estamos en la industria de centros de datos, de diseños de centros de datos, y en este caso, tanto en la parte eléctrica como en la parte de enfriamiento, no nada más es la calidad, ni la continuidad, ni la confiabilidad, sino retos, como lo comenté al principio y lo comentó la ingeniera Carla, para lograr una eficiencia energética. Esta tabla es muy interesante. No sé si recuerden, hace varias décadas, entrar a un centro de datos era tener 16, 18, mínimo 18 grados centígrados. Era un congelador. Y realmente hoy en día, este equipo de trabajo, el TS.9, ha ampliado los rangos. Hoy estamos hablando de un rango de 18 a 27 grados centígrados. Obviamente, no vamos a llevar un centro de datos a 27 grados centígrados. Vamos un poco más abajo, pero yo creo que hoy en día, entrar a un centro de datos 22, 24 grados es un buen centro de datos. Hablar de un 50% de humedad relativa, más o menos 5%. En fin, pero lo más importante, lo que nos genera mayor consumo es el enfriamiento. Entonces, lo que están haciendo tanto los fabricantes de cómputo, ampliar el rango para que el costo de consumo eléctrico por enfriamiento se reduzca. Y eso nos va a ayudar también en la eficiencia energética. Ahí con la flecha estoy poniendo las condiciones recomendadas y abajo pues son las condiciones de acuerdo a la categoría que ASRAE y TC.9 nos indican. Al principio hablamos de lo que es la importancia de la humedad relativa y la temperatura. Bueno, para esto no se consigue un centro de datos sin que haya un análisis de ciclometría. Si se dan cuenta, tenemos diferentes clasificaciones desde la A4 a la 1. Y en rojo, ASRAE ahí acota lo que son el bulbo bulbo seco
que son las líneas horizontales que está sugiriendo ASRA de 65 a 80, que equivale a los 18 a 27 grados centígrados. Las curvas son el porcentaje de humedad relativa. Se dan cuenta, prácticamente al centro de esa figura roja, estamos hablando de un promedio de 50% de humedad relativa. Y ahí nos tenemos que mover. Entonces, todo tiene que ver con bulbo húmedo, bulbo seco, porcentaje de humedad relativa, cantidad de humedad. Entonces, sí es importante considerar estas recomendaciones de ASRAE. La verdad es que yo los invito a acercarse a ASRAE. ASRAE, en el capítulo 17 de la norma, habla de centros de datos y hoy en día es sorprendente el involucramiento que ha tenido ASRAE en el tema de centros de datos.